Hola, hola, saludamos a toda nuestra audiencia, aquellos que nos ven a través de la televisión, aquellos que nos siguen también a través de nuestras redes sociales, deseándoles que la bendición, la guía, la dirección de Dios sea una realidad en cada una de sus vidas. El día de hoy, trabajando para ustedes, quienes habla su amigo y hermano Abner Cauro y Rafael Cauro. Como los días jueves, estamos trayendo siempre una palabra de Dios para tu vida, un mensaje, una información de Dios, marcando el rumbo en la predicación de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que en realidad enseña la Biblia? Cómo tener una brújula en medio de este mar tan tormentoso, en este mundo lleno de tantas creencias, de tantos mitos, de tantas doctrinas. Incluso en el ámbito religioso unos dicen una cosa, otros creen otra, pero enmarcando el rumbo traemos lo que enseña la palabra de Dios. Ya le toca a cada uno tomar decisión si sigue creyendo lo que antes creía, o lo que siempre ha creído, o lo que dice la tradición, o lo que en verdad enseña la palabra de Dios. Pero lo cierto es que enmarcando el rumbo te traemos la información que está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que manda y la que debe dominar nuestra vida. Ella es una luz en el camino. Es ella la que nos enseña por dónde debemos andar y no nosotros utilizarla para hacerla creer o parecer las cosas que a mí me enseñaron o las cosas que yo pueda creer. La Biblia es la guía del hombre, es la carta de Dios para nosotros, es la luz en medio del camino de la vida. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de una profecía, la profecía más fascinante de la Escritura. Es la profecía más grandiosa, por así decirlo, que está en la Biblia. Esta ha fascinado a mucha gente a lo largo de la historia e incluso a matemáticos, a gente de ciencia, de conocimiento, porque es una profecía que tiene que ver también con las matemáticas. Pero antes de hablar exactamente de esa profecía, no vamos a hacer todos los cálculos acá, por cuestiones de tiempo, de espacio, se necesitaría ser más didáctico, tener una pizarra, todo. Pero sí vamos a estar mencionando así a rasgos generales en qué consiste esta profecía. Pero antes, recordemos que en el mundo existen las profecías en diversos pueblos, en diversas naciones. Y mucha gente a lo largo de la historia ha tomado la prerrogativa de ser profeta y han hecho profecías, ya sea habladas o las han dejado escritas. Pero si hay algo en todo esto es que la mayoría de esas profecías no se cumplen. Y la Escritura, la palabra de Dios dice, a través del profeta Moisés, que si alguien dice ser profeta, pero sus profecías no se cumplen, no le crean, es un falso profeta. Pero hay un libro donde hay una cantidad de profecías que éstas se han cumplido casi en su totalidad. Y las que no se han cumplido se están cumpliendo y otras están por cumplirse. Déjeme decirle que si ese libro fuera un libro de la India, un libro de la China, un libro de filosofía, fuera un libro escrito por Nostradamus y se hubiesen cumplido la mayoría de las profecías, lo tuvieran en todas partes, en todos los medios de comunicación y toda la gente lo mencionara. Pero no es ni profecía de Nostradamus, ni de algún pueblo chino, ni asiático, ni de hindú, ni de otra civilización antigua. Este libro es la palabra de Dios. Y es que solamente Dios conoce el futuro, y en la Biblia existen cantidad de profecías y la mayoría de ellas cumplidas. Por esa razón, el apóstol Pedro dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, en oír, en escudriñarla, y la cual es como una antorcha. Entonces, ese libro donde están la mayoría de las profecías, o gran cantidad de profecías y que están cumplidas, la mayoría de ellas es la palabra de Dios. Y repito, si fuera un libro secular o de cualquier otra nación, donde estuvieran todas esas profecías más cumplidas, estuviera en todas partes. Pero como es la Biblia, la palabra de Dios, ha sido prohibida, ha sido perseguida, ha sido proscrita, e incluso hay países en la actualidad, sépase,
porque nosotros vivimos en una parte donde es libertad tener la Biblia, pero hay países en la actualidad, como en la mayor parte de China, en Corea y en otras naciones dominadas por el Islam, donde está prohibido aún en pleno siglo XXI, que alguien tenga una Biblia. Vimos en noticias hace unos meses atrás que hasta un niño fue condenado por tener una Biblia en Corea. Le encontraron una Biblia. Él y su familia condenados. Porque a pesar de que es el libro donde hay mayor cantidad de profecías cumplidas en toda la faz de la tierra, es el libro más perseguido, es el libro que ha sido más intentado ocultarlo de la humanidad. ¿Y por qué ocultarlo si allí está el destino del mundo predicho, allí está escrito? Y lo más fascinante es que se ha cumplido tal como lo enseña la Biblia y con exactitud. El destino de las naciones, allí predecía cómo muchas naciones que existían en ese tiempo iban a dejar de existir, iban a ser irrelevantes, y cómo otras naciones que no existían iban a comenzar a existir. Por ejemplo, el nacimiento de los Estados Unidos como una potencia, el nacimiento del Islam, todo eso ya estaba profetizado en las Escrituras. La caída del Imperio Otomano, el Imperio Turco. Es más, hubo un hombre en 1840 llamado Josías Litz, que a la luz de la Biblia, él puso la fecha en que caería el Imperio Otomano, y efectivamente así sucedió. Porque ya eso estaba escrito en la Biblia, en la palabra de Dios, pero como a veces no estudiamos la palabra de Dios, no nos damos cuenta de esto. Pero quisiera que el pastor ahora nos hable de qué personaje se dan la mayoría de las profecías que están en la Escritura. ¿Cuál es el personaje del que más hay profecías en la Biblia y del cual se cumplieron con una tremenda exactitud? Bien, conocemos que las Sagradas Escrituras tiene un centro. Ninguna predicación, ningún tema, ningún sermón debe excluir al personaje principal de las Sagradas Escrituras, de las cuales estos hombres inspirados por Dios pudieron escribir acerca de ese personaje. Ese personaje central es Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Conociendo Dios, el futuro, conociendo la profecía, conociendo todo cómo se iba a desarrollar paulatinamente el cumplimiento de dichas profecías. Dice el profeta Amós en el capítulo 3, versículo 8, dice: no hará nada el Señor en este mundo sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ellos escribieron y dieron de a conocer. 333 profecías acerca de un solo hombre, de Jesucristo, ¿sí? Su lugar de nacimiento, su ministerio, cómo sería el tratado, los milagros que hizo, cómo sería vendido, traicionado, todas las cosas relacionadas con su ministerio, aún desde su niñez, desde su nacimiento, todo eso relacionado con acerca de Jesús fue revelado por los profetas, fue revelado, está en la Sagrada Escritura y es el personaje central. No podemos dejar a un lado o dejar fuera a este personaje de la cual la Biblia nos habla muy claramente a través de estos hombres inspirados, repetimos, que fueron los encargados de escribir la Sagrada Escritura, inspirado por Dios, por supuesto. Así es, entonces, como usted puede ver en pantalla, aproximadamente 333 profecías fueron dadas sobre Jesús y todas ellas se cumplieron con exactitud matemática. Su lugar de nacimiento, Belén, ya estaba profetizado. Que huirían a Egipto, también estaba profetizado. Que luego se irían a vivir a Nazaret, también estaba profetizado. Y así cada uno de los pasos de la vida de Jesús estaba profetizado. Su vida, su ministerio, su pasión, su muerte. Su muerte incluso decía que iba a ser entre criminales, como efectivamente sucedió, un ladrón a su izquierda y a su derecha. Decía que sería sepultado en sitio de ricos, como también sucedió. Hubo una tumba nueva que había sido labrada por un hombre y la tenía para su familia, y en el momento de la muerte bajaron a Jesús de la cruz y allí le colocaron. O sea, todo lo que sucedió, su traición por Judas, estaba profetizada, uno de los suyos lo haría. La cantidad también estaba estipulada. Y todo esto había sido escrito entre 1600 años
y 600 años antes de su existencia. Esto es maravilloso. Por esa razón, los discípulos y los que vinieron después de él, todos le aclamaron como el Mesías que ya había sido profetizado desde mucho antes. Ahora, hablando de este personaje, del principal personaje de la Escritura, que es Jesús, que es también nuestro Señor y Salvador, como hemos estudiado en otras oportunidades, hay una profecía que mencionaba el tiempo de su existencia, de su ministerio, pero con fecha. Y por eso les dijimos que esta es la más fascinante de las profecías que está en la Biblia, porque nos da fecha para ciertos eventos. Y esta profecía es la profecía de los 2300 años. La fascinante profecía de los 2300 años. Es la profecía, una de las profecías más largas que está en la Biblia. Y se encuentra en Daniel capítulo 8, versículo 14. Dice, hasta 2300 días de tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Pero esta profecía de 2300 años iba a tener un inicio, un final, por supuesto. En el transcurso de esa profecía ocurrirían ciertos eventos que aparecen narrados en el libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27. Y dice, ¿cuándo sería el inicio de esta profecía? Cuando esta profecía fue dada, los judíos estaban cautivos en Babilonia. Y muchos pensaron que quizá era el fin, hasta allí quedarían cautivos y allí terminaría todo. Pero entonces Dios les da un mensaje de aliento y les dice, conoce y entiende que desde la orden para salir a reedificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe existirán 7 semanas más 62 semanas. Ahora, vamos a hacerlo lo más sencillo posible. Primero, ellos están cautivos en Babilonia. La profecía ya decía que existiría una orden para que ellos salieran y reedificaran a Jerusalén. ¿Cómo efectivamente sucedió? Esto sucedió a través de algunos decretos que dieron reyes persas de Media y de Persia para que ellos pudiesen regresar a Jerusalén, porque si no nada de eso hubiese pasado, Jesús no hubiese venido, el Mesías no pudiese haber venido, porque esos eventos tenían que darse en Jerusalén. Y cuando usted ve históricamente, Jerusalén no existía, había sido destruida, y la gente que vivía en Jerusalén habían sido deportados a otras naciones, y estaban en diversas naciones. Entonces tenía que darse una orden, como dice Daniel 9:24, desde que salga la orden para reedificar en Jerusalén hasta el Mesías príncipe, para que pudiesen vivir nuevamente en Jerusalén y pudiesen reproducirse de generación en generación, y de esas generaciones viniera el Mesías, que las profecías ya decían que debía ser de la descendencia del gran rey David. A ver, recordemos así rápidamente, pastor, los decretos. ¿Quiénes dieron los decretos? Sí. ¿Y en qué año dieron estos decretos? Sí, antes quiero mencionar algo interesante, que es que se le había profetizado al pueblo de los pueblos judíos que iban a estar cautivos 70 años en Babilonia. Ya lo había dicho otro profeta. Ya dijimos que Dios da la palabra a través de su profeta, porque no lo hace a escondida. Ya el profeta Jeremías había indicado que el pueblo iba a durar 70 años cautivo en Babilonia. Y durante ese cautiverio, siempre los judíos, de manera especial Daniel, contó el tiempo desde el cautiverio hasta los que se cumplieron 70 años. Y entonces él comenzó a hacerse la pregunta, ¿cuándo Dios iba a manifestar? Sí, hubieron 3 decretos dados para la salida del pueblo de Israel, del pueblo hebreo de Babilonia. El primer decreto lo dio el gran rey Ciro, ¿sí? Dio un decreto. El segundo decreto lo dio el rey Darío, y el tercer decreto lo dio Artajerje Longímano. En los 2 primeros decretos fueron decretos para ir a Jerusalén, comenzar a reconstruir los muros y el templo, pero nada de eso ocurrió, sino en el tercer decreto fue donde se cumplió con exactitud matemática la orden dada por Dios. Sepa pues y entienda
que es la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ya lo dijiste, habrá 7 semanas. Entonces, ese decreto fue dado en el año 457 antes de Cristo. Esta profecía 2030 tarde y mañana agarra antes de Cristo y después de Cristo, porque comenzó en el año 457 y tuvo su final en el año 1844 después de Cristo. Y entonces, a través de esos decretos dado en la Sagrada Escritura, el pueblo estuvo muy pendiente, de manera especial Daniel, que escribió para este último tiempo, ¿sí? Estuvo muy pendiente de ese inicio y por entonces bíblicamente comprobado, ¿sí? A través de la profecía en el año 457, en el decreto del rey Artajerjes, fue el inicio de esta gran profecía que abarcó 2300 años. Así es, conociendo entonces el inicio de esta profecía que fue en el año 457, de allí lo que hacemos es sacar cálculos matemáticos. Un dato para aquellos que se interesan por la profecía: cuando en la profecía de la Biblia habla de días, es igual a años, es decir, si dice 2300 días, son 2300 años, si dice 10 días, son 10 años. Si dice una semana, en una semana hay 7 días, por lo tanto esto es igual a 7 años. Así, de esta manera se sacan los cálculos. Y nos da exactamente, nos dice que hasta el Mesías príncipe, hasta que fuera ungido el Mesías príncipe, habría una cantidad de años. Cuando calculamos esa cantidad de años nos da el año 27, el año del bautismo de Jesús. ¿Se ha preguntado por qué Jesús se bautizó de 30 años e inició su ministerio de 30 años? ¿Por qué no lo inició a los 15? ¿Por qué no lo inició a los 20? ¿Por qué no lo inició a los 25? Porque no era el tiempo según la profecía. Por esa razón Jesús a veces iba a hacer cosas y decía, ya es el tiempo, voy a hacer esto. O decía, no es el tiempo. Querían que él hiciera algo y él le decía, no es el tiempo. Porque en las matemáticas divinas, en las profecías divinas, hay un tiempo para cada cosa. Y el mismo Jesús no podía saltarse ese tiempo y hacer las cosas cuando él quisiera. La profecía decía que en el año 27 sería ungido el Mesías. Y exactamente en el año 27 ocurre el bautismo de Jesús. Allí es ungido para su ministerio, ungido a través del agua en su bautismo, ungido a través del Espíritu Santo que desciende en forma como de paloma, y el Padre declara: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí es ungido para que inicie su ministerio, tal como la profecía lo decía. Año 27, decía la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Pero la profecía solamente no quedaba allí. La profecía decía el año de su muerte. Porque la profecía decía que después del año 27, 3 años y medio después, ocurriría la muerte del Mesías. Dice, en ese momento se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, es decir, otros estarían haciéndolo. Y exactamente también ocurrió esto 3 años y medio después de su ministerio, del inicio de su ministerio. En el año 31 ocurre la muerte de nuestro Señor Jesús, tal como estaba profetizado. Y recordará usted aquellas palabras cuando Pedro le dice: Señor, no vayas, porque te van a matar. Y Jesús no hace caso a las palabras de Pedro y más bien lo reprende. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que allí tenía que ocurrir su muerte. Él no podía postergarla, porque la profecía daba la fecha exacta de su muerte. Entonces él sabía que debía ir a Jerusalén, allí lo tomarían, lo harían preso, le harían un juicio y lo llevarían a la muerte. Pero la profecía no se quedaba solamente allí. La profecía nos decía que 3 años y medio después de la muerte de Jesús, es decir, en el año 34, ocurriría otro evento. ¿Qué evento, pastor, ocurriría en el año 34? Sí, la profecía nos hablaba acerca para el pueblo judío y también nos habla la profecía acerca para nuestro tiempo, ¿sí? Por eso es interesante esta profecía, una de las más largas, pero una de las más importantes dentro de la palabra del Señor, porque abarca varias otras profecías. Dentro de esa profecía de las 2300 tardes y mañana están las 70 semanas,
que ya dijimos 70 semanas multiplicada por 7, por cada 7 días sean 490 años. Entonces, en 490 años el pueblo de Israel tenía que regresar de nuevo a Jerusalén, reconstruir a Jerusalén, reconstruir el templo, comenzar de nuevo con los servicios, y luego en la última semana, que es la que estamos hablando, en la semana 69, para cumplirse la 70, se cumpliría el bautismo de Cristo, la crucifixión de Cristo, la predicación del Evangelio de Cristo, y luego le tocaría a los discípulos predicar durante 3 años en Jerusalén, porque no se cumplían tampoco las 70 semanas. Entonces en el año 34 se cumplieron las 70 semanas que fueron determinadas de las 2300 para el pueblo judío, y en el año 34 el pueblo judío selló, podríamos decir, el cumplimiento de esa profecía de las 70 semanas, dándole muerte al primer mártir cristiano llamado Esteban. Uno de los 7 diáconos fue apedreado, ¿sí? Y entonces desde ese momento en adelante comenzó entonces el evangelio para ti, para mí, el evangelio para los gentiles, ¿sí? El evangelio que es el que predicamos hoy día, que entendemos y conocemos a través de la profecía de que ahora nos toca a nosotros conocer y dar a conocer este evangelio, el evangelio de paz. Maravillosas noticias para nosotros. A partir del año 34, así no seamos judíos de sangre, así no pertenezcamos a esa nación, pero el evangelio también es para nosotros. El Mesías, Jesús, también es para nosotros, es para ti, así no tengas ascendencia judía. Porque eso nos enseñaba la profecía, que a partir del año 34, para las naciones, sería el conocimiento del Mesías. Y la profecía termina, como vimos en el gráfico, en el año 1844 de nuestra era, es decir, hace menos de 200 años atrás. Y a partir de esa fecha se nos dice que estamos en un periodo de juicio. Eso significa lo que señalaba Daniel 8:14. Es decir, que hoy estamos en un periodo de juicio. Y la Biblia dice claramente que todos seremos juzgados de acuerdo a lo que hayamos hecho mientras hayamos estado en la carne, es decir, en nuestra vida, sea bueno o sea malo. Por esa razón, el sabio Salomón dio un consejo, y es el consejo con el que nos quedamos en esta mañana. El sabio Salomón dijo: alégrate, disfruta, pásala bien, pero recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Estamos en un periodo de juicio. Vivamos nuestra vida, pero recordemos que estamos en un periodo de juicio. Hagamos el bien, creamos en Dios, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, amemos a nuestro prójimo, y entonces aceptemos a Jesús, y cuando nuestro nombre tenga que ser juzgado en los cielos, entonces podamos ser hallados dignos, podamos ser hallados, ser pesados y no hallados faltos, sino que seamos pesados y pasemos la prueba. Esa es el mayor de los mensajes, o el último de los mensajes con el que termina esta profecía de los 2300 años. Estamos en un periodo de juicio, así que pensemos bien cómo vivimos nuestra vida. Dios nos recomienda que aceptemos a Jesús y que vivamos una buena vida, tanto para Dios como para nuestro prójimo. Sí, ese es nuestro próximo tema. Con la ayuda del Señor, el próximo jueves estaremos hablando precisamente cómo estoy yo delante de ese tribunal divino, ya que comenzó un juicio después de 1844, quienes son juzgados, quién juzga a quién, y el privilegio que tenemos tú y yo de salir ilesos o culpables de ese juicio. Ojalá que salgamos ilesos para vivir entonces en un mundo mejor, que es el que Dios promete para cada uno de sus hijos. Así que tengan muchas bendiciones, Dios les guarde y mucho ánimo. Y recuerden, Daniel y Apocalipsis, los 2 libros proféticos que nos revelan el futuro, donde estamos en el día de hoy para estar apercibidos. Bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos.